11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Verso 12: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahora sí, lea conmigo el versículo 17. De aquí en adelante nadie, me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Voltea al que está al lado suyo y dígale que nadie me cause, que nadie me cause molestia. Aleluya. Ayúdame a orar. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque sabemos que tú eres el Dios fiel, poderoso. Padre eterno, glorifícate en esta hora. Padre, entrónate en este lugar, Señor amado. Que seas tú tomando el control, Dios mío, de cada palabra que salga de mis labios. Amado Dios, me escondo detrás de ti, Señor. Usa esta vasija de barro, amado Señor, para poder edificar tu pueblo. Para que esta palabra, Señor, haga rema en sus corazones, en sus vidas, amado Dios. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Gracias por sustentarnos con tu misericordia y con tu favor, Padre. Te damos a ti la gloria, la honra, y lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar, su asiento. Gloria al Señor. Y quiero predicarle, hermano, en esta noche bajo el tema las marcas de Jesús. Déjeme repetirlo para aquellos que están distraídos: las marcas de Jesús. Aleluya. Puede decirle al que está al lado suyo: yo traigo las marcas de Jesús. Mire que algunos no se atreven a decirlo. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Pero sabe que las marcas de Jesús son las más importantes, hermano. Oiga, que en tu vida, que en tu corazón, que en tu mente esté de más interesado por portar esas marcas. Aleluya. Porque vivimos en un mundo, hermano, donde la publicidad, el consumo y la imagen son una prioridad. Hoy vemos en las redes sociales, hermano, que la identidad de muchos depende de los likes. La identidad de muchos depende de los seguidores que tengan. La identidad de muchos, hermanos, depende de las cosas que se postean. Alabado el nombre de Dios. Pero toda esa transformación digital ha modificado la forma en que las personas construyen su identidad. Aleluya. Y la forma en cómo se gestiona la reputación de cada persona. A veces las personas basan su identidad en las marcas que usan, en la marca de zapatos, en la marca de la bolsa, en la marca, hermano, de la ropa. Y si no es de marca, hermano, no se sienten bien o no se ponen algo. Aleluya. Y basan su identidad en aquellas cosas que son superficiales. Pero aquí la Biblia me está hablando de unas marcas, amado hermano, de algo que no es superficial, de algo que es permanente, de algo que es notorio, de algo que es visible. Aleluya. Y estas son las marcas de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Que todos los hijos de Dios portan en la vida de ellos. Aleluya.
Así que las personas a menudo son juzgadas por las marcas que usan, por los productos que consumen. Aleluya. Pero sin embargo, como seguidores nosotros de Jesús, nuestras marcas deben diferenciarnos del resto de la humanidad o del resto de las personas, del resto del mundo. Las marcas que debe de portar el Hijo de Dios contrasta, vuelvo a decirlo, totalmente con las marcas que el mundo quiere portar. Ay, ay, ay. Alguien está aquí, hermano. Alguien está entendiendo eso. Aleluya. A veces las personas basan su identidad a las cosas que poseen, a las cosas que tienen, en la imagen que ellos transmiten en una red social. Pero nosotros como hijos de Dios portamos una identidad, algo que nos identifica, algo que nos hace diferente. Aleluya. Yo no sé si usted está aquí, puede adorar a Dios por eso, pero esas marcas de Jesús, hermano, están incrustadas, aleluya, en cada uno de nosotros. Alabado el nombre del Señor. Así que las marcas de ropa o las marcas que nosotros portamos, hermano, no son marcas de un diseñador ni dispositivos electrónicos, sino que las marcas que nosotros portamos son las marcas de justicia de Dios en nosotros. Lo que Él hizo por nosotros, lo que nosotros somos delante de Él, la justificación que Él hizo a través del sacrificio del Cordero en esa cruz del Calvario. Podemos ser justificados ante Él. Hoy tenemos una identidad. Hoy sabemos para dónde vamos. Hoy sabemos quién nosotros somos. Yo no sé si puedes adorar a Dios por eso, pero la cosa que el mundo tiene como algo importante o como algo de prioridad, para nosotros vienen a estar en un segundo término. Gloria a Dios. Así que déjenme sentar estas bases, porque en la vida cristiana todos pasamos por momentos de desafío, de persecuciones, hermano, y a veces hasta de incomprensión. Muchas veces nos sentimos incomprendidos, pero el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas hace una declaración poderosa. Me llama la atención porque él dice que él lleva en su propio cuerpo las marcas de Jesús. Y eso es impactante porque el apóstol Pablo, hermano, nos enseña y nos muestra, hermano, que estas marcas que él portaba no solamente eran marcas físicas. Y ahorita vamos a entrar ahí, porque las marcas que a veces tenían las personas en el tiempo de la antigüedad, cuando eran esclavos o cuando eran responsables de algún crimen, se les marcaba, hermano, a veces con un hierro candente, y en algunas otras veces se les marcaba en las orejas, haciéndoles una perforación y poniéndoles unos zarcillos. Aquí. Entonces me llama la atención porque en la antigüedad a los esclavos, cuando eran de una familia y ellos tenían el tiempo para salir y dejar de ser esclavos, cuando ellos decidían quedarse con ese amo, el dueño de la casa, dice que les perforaba los oídos para hacerles un orificio y ponerles un zarcillo, un arete, que lo conocemos nosotros el día de hoy. Y eso venía a ser una marca. Eso venía a ser una señal de que aquellas personas eran esclavos, aquellas personas tenían un amo. Aleluya. Así que por lo tanto me impacta y me impresiona, porque el apóstol Pablo utiliza esa figura para decir: las marcas que yo tengo, aleluya, las porto en mi cuerpo, están en mí, en mi cuerpo físico. Pero estas marcas, amado hermano, en ese antiguo Israel se les marcaba a los esclavos con esos zarcillos, aleluya. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 21, verso 6. Para que usted no diga: ¿y la pastora de dónde sacó eso? ¿Cierto? Así que entonces yo puedo ver, hermano, y entender que cuando estas personas, para identificarles que eran esclavos, les ponían arete.
Y esos aretes los identificaban como esclavos. O sea, eran personas que tenían un amo, que pertenecían a alguien. Así que por lo tanto me llama tanto la atención, porque había buenos amos y había malos amos. Y así como había esclavos que se sentían orgullosos de portar esas marcas, así también, aleluya, el apóstol Pablo se enorgullecía de tener las marcas de Jesús. Está conmigo. Él había sido crucificado con Cristo y llevaba las huellas de sus clavos. Hablando espiritualmente, estaban marcados en su cuerpo a través de la fe, porque muchas veces declaró y dijo: porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús, porque yo he sido crucificado con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios, que me redimió, que me salvó, que me compró a precio de sangre. Así que por lo tanto, hermano, me impacta esa parte de la Escritura, porque el Pablo habla acerca de las marcas. Y cuando está hablando de esas marcas que él porta, tanto físicamente, hermano, como espiritualmente, habla el apóstol Pablo de las marcas que él portaba en su cuerpo físico, porque todos nosotros sabemos que Pablo fue azotado 40 veces menos una. El apóstol Pablo fue perseguido. El apóstol Pablo, hermano, sufrió naufragios. El apóstol Pablo padeció físicamente muchos maltratos, y físicamente muchas humillaciones, físicamente muchas pedradas, aleluya. Pero más sin embargo, esta porción de la palabra, él se atreve a decir: yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Oiga, y si yo me pongo a analizar y pensar en este tiempo en el que vivimos, nosotros tal vez no estamos, hermano, en un tiempo donde somos perseguidos. No estamos en un tiempo donde se nos prohíba, aleluya, predicar el evangelio de Cristo. No vivimos en un tiempo de persecución como lo vivieron los apóstoles, pero más sin embargo ellos estaban dispuestos, hermano, oiga, a dar la vida por ese nombre que es sobre todo nombre, a dar la vida, a darlo todo por aquel Cristo que los había salvado y que los había redimido. Así que me impacta, hermano, qué tremendo es este pasaje que el apóstol Pablo escribe, porque cuando él escribe esta carta, dice que la escribe en su primer viaje misionero. Cuando él va en su primer viaje misionero, escribe esta carta, establece esta iglesia. Y me llama la atención porque esta carta es escrita a causa de los falsos maestros judaizantes. Porque había personas, hermanos, que se habían convertido al evangelio, que eran judíos. Y déjenles explico eso. Porque la Biblia dice, hermano, que estos falsos maestros que eran judaizantes estaban convenciendo a los cristianos, a los gentiles que se habían convertido al Señor, los estaban convenciendo de que debían circuncidarse. Y déjenme le explico eso, porque la circuncisión, dijo Pablo, no es nada, ni la incircuncisión. Eso no vale. Oiga, hermano, está aquí, sí me está captando lo que estoy hablando. Está diciendo, hermano, que la circuncisión no vale nada, dijo Pablo, ni la incircuncisión. Aquí lo que vale es una vida transformada, porque él está diciendo ni la circuncisión ni la incircuncisión no valen. Aquí es la nueva criatura, la transformación. O sea que no es que si tengo que ser circuncidado o no tengo que ser circuncidado. La idea acá es la transformación de la mente, del corazón. Es el nuevo nacimiento. Cuando alguien nace de nuevo, eso es lo que vale. Eso es lo que marca a alguien que es una nueva criatura. ¿Está aquí conmigo? Entonces, esta historia yo la puedo ver, ¿verdad?, reflejada en lo que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, diciéndoles y advirtiéndoles a causa de los falsos maestros. Porque estos falsos maestros decían que tenían que circuncidarse. Y la circuncisión, nosotros sabemos, hermano, que en el Antiguo Testamento, desde el pacto de Abraham,
¿verdad? Con Dios, tenían que circuncidarse. Entonces se circuncidaba todo varón para que pudiera pertenecer al pueblo especial, al pueblo apartado, al pueblo escogido por Dios. Entonces, si no estaba circuncidado, tenían que echarlo del pueblo. No era parte del pueblo especial, no era parte del pueblo escogido. Pero cuando viene todo esto, hermano, y todos los descendientes de Abraham tenían que circuncidarse. Esa era parte de la ley, parte del pacto que Dios había hecho con ellos. Y por lo tanto, todas las personas que pertenecían a ese pueblo, siendo varones, tenían que ser circuncidados. Entonces viene el evangelio glorioso, hermano, de Cristo. Viene el evangelio en el Nuevo Testamento. Cristo muere, Cristo resucita, hermano, y deja su evangelio glorioso, que es a través de la fe y de la gracia. Ahí no se necesitaban hacer obras, ahí no se necesitaba hacer absolutamente nada, solamente creer en Jesús, en su muerte y en su resurrección, para poder tener la salvación. Aleluya. Pero me llama la atención porque el apóstol Pablo les advierte a los Gálatas que hay falsos maestros que los están convenciendo a los gentiles, porque usted sabe que los gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. A los judíos, todas las personas que no son judíos, venimos a ser gentiles. Usted es gentil, yo soy gentil. Todos los que somos de naciones, hermano, diferentes a los judíos, somos gentiles. Entonces viene Pablo y les dice a estos judíos, aleluya, que la circuncisión no vale nada, tampoco la incircuncisión es algo. Aquí lo que vale es la transformación de la persona, la nueva criatura, la nueva naturaleza, hermano, que nació en nosotros, venciendo al viejo hombre, venciendo a la vieja criatura, la vieja naturaleza, y ahora somos nuevos criaturas en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces eso es impactante porque me llama la atención de que Pablo le dice entonces a estas personas, ¿verdad? Aquí no valen esas cosas. Aquí estos falsos maestros quieren que los gentiles se circunciden para que hagan parte del pueblo de Dios, para que sean parte del pueblo escogido, para que vengan a ser cristianos o evangélicos, o que vengan a ser seguidores de Cristo. Pero acá está diciendo Pablo, eso ya no se practica. Aquí entonces están minimizando el sacrificio de Cristo. Están diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para redimirnos. Están diciendo entonces que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente para salvarnos, que tenemos que seguir practicando la ley. Les dice Pablo, eso no es así. El sacrificio de Cristo es suficiente. Yo no sé si lo puedes gritar conmigo y decir: el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarme, para redimirme, para darme vida eterna. Aleluya. El sacrificio de Cristo es suficiente. Entonces yo vengo a entender que Pablo les está diciendo a los Gálatas, aleluya, que esta circuncisión no tiene validez ahora en el evangelio de Cristo, porque estos falsos maestros, estos judaizantes, querían desviar a los gentiles del evangelio de la justificación solo por la fe. Y me impacta porque Pablo, hermano, aún en la carta a los romanos, ese es el tema de la carta: la justificación por la fe, el ser salvos por la fe, el solamente creer en Jesús, en la muerte, en la resurrección, para poder alcanzar la redención, para poder alcanzar la salvación. Pero me impacta porque entonces Pablo, hermano, les expresa y les dice: eso no es nada. Así que yo, de ahora en adelante, es el texto que a mí me impacta, hermano, y me emociona, porque al poder yo ver y observar la vida del apóstol Pablo, esa vida, hermano, de ese hombre es inspiradora. Si alguien le puede inspirar, hermano, oiga, es el apóstol Pablo.
Yo tengo muchos, ¿cómo se dice? Personajes en el Antiguo Testamento que me inspiran y que me provocan, hermano, despertar en mí la pasión por Cristo. Aleluya, o por el Evangelio. Pero en el Nuevo Testamento uno de mis personajes favoritos es el apóstol Pablo. Porque cuando usted viene a ver su vida, cuando usted viene a ver, hermano, la pasión con la que ese hombre servía al Señor. Oiga, amado hermano, nada que ver, hermano, con los creyentes del siglo XXI, porque a Pablo, hermano, lo apedreaban. A Pablo lo dejaron casi como muerto, hermano, en un lugar llamado Listra, y dice que todavía lo arrastraron, aleluya, hasta fuera de la ciudad y lo aventaron ahí. Ella estaba como muerto, pero dice que cuando él recobró el ánimo, volvió en sí, dice que se sacudió, hermano, y volvió para adentro. Ay, yo no sé si eso a usted le provoca algo, hermano, pero sacudámonos el polvo y sigamos para adelante, caminemos y avancemos en el nombre del Señor, porque la presencia de Dios está con nosotros y está a favor de nosotros. Entonces es impactante ver la vida de ese hombre. Y me encanta porque cuando usted viene a ver el contexto de la historia, dije que estas marcas no solamente las tenía físicas, ¿verdad? Porque lo azotaron 40 veces menos una, lo golpearon, hermano, lo apedrearon, lo sacaron casi como muerto, pero eso no lo detuvo a él. Yo me imagino él platicando sus historias y diciendo, ¿sabes qué? Esta cicatriz que yo tengo aquí, esta marca que yo tengo aquí, esa me la hicieron en Listra. Ay, Dios mío, ay, hermano, aleluya. Esta otra rasguño que tengo aquí, esta cicatriz que tengo acá, eso ya me la hicieron allá en Filipos cuando fui azotado, cuando me metieron a la prisión. Pero ahí en la prisión culto a Jehová junto con sí. Oiga, hermano, alguien que pueda entender eso, aleluya, y podamos nosotros apasionarnos por Cristo de tal manera como lo hacían estos hombres, mostrando las marcas en el cuerpo que ellos portaban. Y como yo le digo, hermanos, quizás ahora no tenemos ese tipo de marcas, ¿verdad? Porque no hay persecuciones, no tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Esa necesidad de huir, ¿verdad? De esconderse, de no sé, ¿verdad? Pero ellos predicaban a Cristo sin importarle, hermano, que allí los iban a azotar, que allí los iban a encarcelar, que allí los iban a apedrear. No importando nada de eso, ellos predicaban el evangelio. Entonces, lo que yo vengo a ver acá, que tal vez nosotros no tenemos ese tipo de persecuciones, oiga bien, no tenemos persecuciones físicas, pero ¿qué tal las persecuciones espirituales? ¿Qué tal cuando te señalan, te critican, cuando alguien levanta falso testimonio, hermano, en contra tuya, cuando alguien te quiere hacer tropiezo, cuando alguien, hermano, quiere detener tu avance en el Señor? Oye, amado hermano, todas esas cosas son guerras espirituales, y las marcas de estos hombres portaban, amado hermano, no eran nada más que señales de que ahí había habido una guerra, había pasado algo allí entre aquellos hombres, aleluya. Pero más sin embargo, aquellas marcas representaban, aleluya, que ellos habían salido vencedores, victoriosos. Yo no sé tú, hermano, aleluya, pero el poder saber que una batalla, una lucha, hermano, no me venció, que sigo de pie. Oiga, ay. Yo no sé si eso le produce gozo, hermano, pero poder saber y entender, hermano, que el obstáculo que aquella persona te puso no te ha detenido. Que el señalamiento que aquella persona ha hecho contra ti no te ha detenido. Que la crítica, que la murmuración no te ha detenido. Que todas esas cosas, hermano, que el diablo levanta en este tiempo para hacernos a nosotros tropiezo, no nos ha detenido. ¿Cierto? Porque son marcas que portamos. Porque no me diga usted, hermano, que cuando es traicionado no tiene usted ahí una herida. No sería mortal, entonces. Usted sería un querubín que no tiene marcas. Pero aquellos que somos humanos, hermano, cuando alguien te traiciona, cuando alguien te daña, cuando tienes cicatrices aún desde tu infancia, hermano, cuando el diablo quiso matarte aún desde tu niñez,
Oiga, no me diga a mí usted que eso no son marcas, no son señales, aleluya, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Alguien que lo grite conmigo: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Así que entonces, hermanos, la justificación es por la fe y no por las obras, no por la circuncisión, no por tampoco ser incircuncisos. Eso no tiene nada que ver. Solamente la justificación por la fe. Y estas marcas entonces de Pablo, hermano, eran físicas, porque dije, Pablo fue azotado, apedreado, perseguido por predicar a Cristo. Pero esas cicatrices eran, hermano, muestra o testimonio de su entrega. Aquí era testimonio de su entrega, era testimonio, hermano, que se rendía al Señor. De esa manera, hermano, apasionada, se rendía al Señor. Y estas marcas espirituales de las cuales yo les hablo, va más allá de lo físico. Va más allá de lo físico, porque Pablo llevaba marcas, oiga bien, en su carácter. Ay, 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 y eso es lo más difícil, hermano. Estas marcas las portaba en su carácter. No eran tanto físicas, las físicas las portaba, aleluya. Pero estas marcas espirituales, Pablo las llevaba en su carácter, en su fe, en su forma de vivir, en la manera como él vivía el evangelio glorioso de Cristo. Eso reflejaba, hermano, las marcas de Jesús. Porque el creyente, el Hijo de Dios, hermano, tiene que portar también estas marcas. Tiene que cambiar su carácter, tiene que ser diferente, tiene que parecerse más a Cristo. Ay, Dios mío, pastor. Aleluya. Porque estas marcas, hermano, son cosas que nos identifican. ¿Cierto? Yo no sé, hay personas que dicen que o tal puede ser que estén hablando de amor, pero ¿qué de una persona, hermano, que la vituperaron, que la traicionaron, que hablaron mal de ella, pero esa persona perdona, recibe y acepta y sigue abrazando? No me diga que eso no es amor. Sí, porque la gente a veces dice, oh, que no tiene amor. Hermano, no me diga que eso no es amor. No me diga que eso no es manifestar el carácter de Cristo cuando usted pasa por alto la ofensa. Ay, Dios mío. Está aquí, hermano, está aquí. Así que me encanta entonces porque hay dedicación y compromiso. En el carácter de Cristo hay dedicación y compromiso. Cuando nosotros, hermanos, nos hemos entregado a Jesús y tenemos la carga, hermano, del llamado. Y yo le decía al pastor y a algunos hermanos, cuando nosotros tenemos la carga del llamado, o cuando hay personas que tienen verdaderamente un llamado, ellos se sienten comprometidos con la obra de Dios. Ellos se sienten entregados a la obra de Dios. Ellos se sienten, hermano, que es como, no es, tal vez se oye mal la palabra, pero es una carga, hermano, que está en ellos por cumplir en la obra del Señor. Está aquí. Así que me llama la atención porque estos hombres, hermano, sentían esa carga del llamado. Y entonces cuando nosotros no sentimos esa carga del llamado, es que probablemente nuestras prioridades, hermano, no están bien vindicadas. Si nosotros no sentimos la carga del llamado, del compromiso, es porque tal vez nuestras prioridades no están siendo analizadas o no están siendo puestas en el orden que deben estar. Cuando usted tiene como prioridad servir a Dios, hermano, su prioridad son las cosas de Dios. Su prioridad es crecer en el Espíritu. Su prioridad es madurar. Su prioridad es parecerse más a Cristo. Su prioridad es caminar como Él caminó, es andar como Él anduvo. Tenemos esa carga del llamado, de la obra del Señor, aleluya, porque hay un llamado. Está aquí porque hay un llamado, porque hay algo que Dios depositó en aquella persona y por lo tanto siente esa carga de hacer las cosas de Dios con compromiso y con entrega. Está aquí, hermano. Ay, Dios mío, Señor Padre, socórreme. Ay, ay, ay.
Entonces, hermano, vemos que él era siervo de Jesús. Al mencionar estas marcas, Pablo enfatiza que no es siervo de los hombres. Y eso me encanta, porque Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Hay quienes buscan, hermano, agradar a los hombres, congraciarse con los hombres, con las personas, aleluya, y a veces no se atreven a hablar la palabra tal cual es, porque dicen, se me va a ofender, se me va a enojar, aleluya. Entonces no soy siervo de Cristo. Cuando estamos buscando congraciarnos con alguien, hermano, tapar el pecado y decir, oh, está bien, siga para adelante, aleluya. Pero cuando hay hombres y mujeres que están comprometidos con la obra del Señor, hermano, hablarán la palabra, expresarán la palabra tal y como está escrita, no para dañar, no para tirar, hermano, sino para libertar. Alguien está aquí, hermano, que pueda entender eso, para poder libertar aquella vida, para que aquellas cadenas sean rotas, hermano, y aquellas personas puedan ser libres y caminar en la obra del Señor, conforme al llamado y conforme al propósito. Entonces, déjeme avanzar en esto, porque me encanta cómo Dios llama a este hombre, al apóstol Pablo. Porque cuando yo vengo a ver entonces su historia y su vida pasada, yo me doy cuenta el porqué de su pasión. Porque ese hombre, hermano, dice la Biblia en el capítulo 7 de los Hechos, hermano, dice que él respiraba amenazas contra los del camino, porque así le llamaban en ese tiempo, los del camino. Él respiraba amenazas contra ellos cuando era Saulo y los quería perseguir, los quería matar, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque pensaba que estaba haciendo bien, defendiendo la ley, defendiendo lo que él había creído, a lo que él le habían enseñado. Pero más sin embargo, cuando él va a Damasco, porque lleva unas cartas para atrapar a los del camino, y dice la historia que él lleva esas cartas, lleva la autoridad, lleva el respaldo de los sacerdotes del Sanedrín, y lleva aquellas cartas para hacer persecución a aquellos hombres que era del camino. Porque déjame te digo algo, cuando el diablo, hermano, más nos oprime, yo no sé usted, pero más nos multiplicamos. Cuando el diablo más se quiere detener, ahí, hermano, es cuando tú te debes de levantar con más fuerza, con más energía y decir, aquí no se termina la batalla, aquí no se termina la guerra. Me has vencido en alguna batalla, pero la guerra sí continúa, la guerra sigue. Así que por lo tanto el Señor me dará la victoria en todas aquellas cosas que el enemigo levante contra mí. Así que es tan impresionante. Mientras más, hermano, el diablo quiera apagarlo. Dios mío. Estoy hablando con los que tienen llamado. Estoy hablando con aquellos que tienen una marca. Aleluya. Porque aún esos momentos de intimidad, de secreto con Dios, hermano, nos han marcado de tal manera. Yo no sé usted, aleluya, pero esos momentos de intimidad con Cristo lo han marcado de tal manera, hermano, que usted dice, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo en la vida mía, que la presencia de Dios corra por dentro de mi ser, de mi interior, y brote como esos ríos de agua viva, aleluya, que me hacen moverme hacia adelante y que no permiten que me detenga. Aquí. Así que esos son los momentos, hermanos, donde el creyente se agarra de Dios y dice, yo voy a avanzar. Aleluya. Tal vez ahorita estoy pasando desierto, estoy pasando sequedad, estoy pasando momentos de adversidad. Y esos momentos, hermanos, muchas de las veces la presencia de Dios no la puedes sentir. Y tú dices, ¿para dónde es que se fue Dios? ¿Será que todavía Dios está conmigo? ¿Será que todavía Dios me oye? Yo te vengo a decir algo en esta noche. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, aleluya, hasta el fin del mundo. Así que aunque yo no lo puedo sentir, aleluya, pero yo sé que Él está conmigo, porque Él así lo prometió. Él está conmigo. Así que entre más se quiere hacer detener la iglesia, hermano,
Aunque el diablo levante allí chincles, como decimos nosotros, para querer detener a los suyos, hermano, estos más se multiplicaban. Porque vemos en la persecución de los cristianos, cuando estaba en el tiempo que estamos hablando ahora del apóstol Pablo, cuando había esas persecuciones, hermano, desde Jerusalén hasta Samaria, y después cuando empezaron las persecuciones en esos lugares, hermano, ellos corrían y huían, sí, pero ¿sabe qué? Allá donde iban se multiplicaban, allá donde iban alcanzaban a 2, a 3, a 4, a 5, y ahora ya no era uno, ahora eran 10 alabando y glorificando el precioso nombre del Señor, porque la obra del Señor tiene que seguir adelante. Esta no se detiene, porque tiene que seguir avanzando en la presencia de Dios, porque es un llamado. Entonces me llama la atención porque esta parte de la escritura, el apóstol Pablo dice: nadie me cause molestia. Oiga, porque él sabía, él había experimentado esa presencia de Dios. Y me llama la atención porque cuando él va a Damasco, entonces nos damos cuenta que ahí tiene el encuentro con el Señor. Dice que en ese momento se encuentra con una luz, con un esplendor que dice que lo tiró a tierra. Ay, ay, ay. Y eso me llama tanto la atención, hermano, porque aún el hombre más endurecido, oiga, aún el corazón más perverso, aún aquella persona, hermano, que es tan negada a las cosas de Dios, aún aquellas personas, Dios tiene trato con ellas, y el que era más duro ahora es el más servidor. El que era más fuerte, hermano, en negar las cosas de Dios, ahora lo proclama como su rey y Señor, con la misma pasión con la que ay, Dios mío, con la misma pasión con la que servía al mundo. Cuando Dios tiene un encuentro con esas personas, hermano, Dios las quebranta, Dios las rompe. Ay, ay, ay. Así que el apóstol Pablo, hermano, Saulo, que en esos momentos respiraba amenazas contra los cristianos, hermano, fue roto. Iba grande, hermano, a querer destruir. Salió de Jerusalén, hermano, para ir a Damasco. Iba con gran orgullo, con gran fuerza. Pero cuando entró a Damasco, hermano, entró humillado. Yo no sé usted, pero el Dios que yo le sirvo, hermano, tiene propósito. Y si es necesario que me rompa y que me vuelva a hacer, Él lo hace. Y es mejor ser roto en las manos de Dios, hermano, que ser roto en las manos del diablo. Aleluya. Es mejor ser tratado por Dios, porque los lazos que Dios usa, hermano, para jalarte serán lazos de amor, lazos de misericordia, lazos de piedad. Aleluya. Lazos de propósito. Gloria al nombre del Señor. Pero las cosas que el diablo hace para querer detenernos, hermano, oiga, es destrucción. Y me encanta porque entonces vemos que el apóstol Pablo, hermano, es roto por el Señor, es quebrado por el Señor. Y aquel que antes se decía que veía, ahora se quedó sin vista. Aquel que antes se sentía, hermano, que lo sabía todo, ahora se daba cuenta que no sabía nada. Aquel que antes pensaba que tenía grande autoridad, hoy sabía que se encontraba humillado delante de la presencia del que verdaderamente tiene la autoridad, de aquel que verdaderamente tiene el poder, aleluya, para deshacer todo lo que el enemigo levanta contra nosotros. ¿Cierto? Así que por lo tanto, hermano, me encanta porque yo veo a un apóstol Pablo entonces ahora tirado en el piso, hermano, y cuando él comienza a escuchar aquella voz que le dice: Saulo, Saulo. Oiga, y cuando el Señor repite 2 veces un nombre, ya dijimos, aleluya, es porque tiene gran interés en que aquella persona capte lo que Dios está hablando, que aquella persona capte lo que el Señor le quiere transmitir. Y por lo tanto le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, aleluya, qué impresionante eso. ¿Por qué no le dijo: ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué estás persiguiendo a la iglesia?
porque estás persiguiendo a estos hombres. Él no le dijo así, le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es que todos aquellos, hermanos, que son siervos del Señor, todos aquellos que se levantan contra los siervos del Señor, no están peleando con hombres, no están señalando a hombres, no están levantando nada contra los hombres. Es contra Dios mismo que se pelea, es contra Dios mismo que se levanta, es contra Dios mismo que respalda la autoridad de aquel hombre, de aquella mujer que fue puesta o puesto por el propósito de Dios. Entonces nos damos cuenta que aquí es Dios, hermano, y que no son los hombres. Que todo lo que nosotros hacemos, podemos hacer o dejar de hacer, es Dios y no los hombres. Hay una encomienda que había, hermano, era Dios y no los hombres. Así que por lo tanto le dice a Pablo: ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién eres, Señor? Porque reconoció la voz de la autoridad, hermano, tan impresionante. Y cuando él se levanta, dice que está ciego, él no puede ver, no puede observar. Y vuelvo a decirlo, aquel que iba con gran orgullo a perseguir a los cristianos, ahora entró con grande humillación a Damasco. Lo metieron ahí porque no podía él caminar por sí solo. Lo llevaron a una casa y estuvo ahí, hermano, dice, por 3 días y 3 noches sin comer nada, sin alimentarse. Pero dice que estaba orando. Ay, ay, ay. Oiga, yo no sé si eso le dice algo a usted, pero cuando nosotros somos tratados por Dios, hermano, la actitud de Pablo me encanta, porque él no se rebeló contra la revelación que estaba teniendo. Él no puso oposición desde ahora en adelante. Cuando oyó la voz, cuando tuvo la revelación de quién era Jesús, porque él no creía que Jesús era el Mesías, él no creía que Jesús era el verdadero que había de venir. Y cuando oyó la voz que le dijo: soy yo, Jesús, al que tú persigues. Ay, 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 ahora estaba teniendo la revelación. La religión no lo dejaba ver quién era Jesús. La religión le impedía mirar quién era Jesús, pero ahora estaba teniendo en su corazón una revelación de quién era Jesús. Era el Mesías que había de venir. Era la revelación del gran yo soy, de lo que ellos esperaban. Así que por lo tanto, hermano, me impacta, porque entonces va a aquella casa y ahí lo tienen, hermano, por 3 días, 3 noches, hermano, orando, buscando el rostro del Señor. Pero tiene una revelación y dice que un hombre llamado Ananías iba a llegar allí, hermano, para orar por él y que recibiera y recobrara la vista. Es tan impresionante, porque Ananías parece, hermano, alguien en el anonimato. Parece alguien que no tiene un nombre, no era conocido ni reconocido. Aleluya. Y el Señor permite que un don nadie, lo voy a poner entre comillas, un don nadie vaya con Saulo, el gran perseguidor. Vaya con Saulo, el gran hombre, hermano, de prestigio, que los judíos lo tenían como alguien grande. Manda a alguien que no tenía nombre. ¿Sabe por qué? Para quebrar el orgullo de Saulo, para que Saulo se diera cuenta que él no era nadie en las manos de Dios, para que él se diera cuenta que es Dios haciendo la obra en la vida de los hombres y no la reputación de ellos mismos. ¿Está conmigo? Puede dárselo fuerte a Dios y entender cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros. Dios trabaja de una manera espectacular, en donde tenemos que ser, oiga, hermano, en donde tenemos que ser rotos y quebrados para ser vueltos a formar. Ahí Dios trata con nosotros. Porque todos venimos, hermano, deformes, aunque no nos guste, hermano, la palabra, pero todos venimos deformes, hablando espiritualmente. Cuando llegamos a los caminos del Señor, venimos con una deformación espiritual. No casamos con la figura que Dios tiene para nosotros o con el propósito que Dios ha trazado para nosotros. No casamos en esa forma. Pero cuando Él nos atrae con sus lazos de amor, Él quiebra y rompe aquellos pedazos que están salidos de la figura para poder ser colocados, hermano,
en el propósito que Él tiene para nosotros. Así que por lo tanto, donde tengamos que ser roto. Yo sé que eso no produce mucho gozo, hermano, porque no nos gusta ser tratados en las áreas, hermano, que nosotros sentimos que estamos fuertes y que estamos bien. Pues esas áreas que nosotros sentimos que estamos más fuertes son las áreas que Dios quiere quebrar. Son las áreas que Dios quiere romper. Porque dice aquí no depende de tus fuerzas ni de tus habilidades ni de lo que tú eres, sino que depende de lo que yo haré contigo, de lo que yo soy en ti, de lo que yo tengo para ti, de lo que yo haré en ti. Así que Saulo, aleluya, no me persigas, porque dura cosa te es dar coce contra el aguijón, aleluya. Así que por lo tanto tú te vas a dar cuenta lo difícil que es predicar a Cristo. Así como perseguiste a los cristianos, así como hiciste persecución contra ellos. Ay. Le dice a Ananías, ve a Ananías y ora por aquel hombre, porque él ahí está orando y está buscando mi rostro y ha recibido revelación de parte mía que un hombre llamado Ananías iba a ir y iba a orar por él para que recobrara la vista. Pero Ananías, hermano, tenía miedo como humano que era y dice, yo conozco a Saulo, conozco a ese personaje, conozco a ese hombre, aleluya, y sé que ha traído cartas de los sumos sacerdotes para matarnos a todos nosotros, como diciendo a Ananías, Señor, ¿qué tú quieres que él me mate? Me estás mandando con él, tú quieres que él me mate, aleluya. Pero dice el Señor, mira que este hombre instrumento útil me es para llevar mi evangelio a príncipes, a reyes, aún a los judíos y también a los gentiles, porque yo le voy a hacer saber lo que es padecer, lo que es padecer por causa del nombre de Cristo. Yo le voy a hacer saber a él lo que es padecer por causa de mi nombre. Ay, oiga, qué maravilloso. Entonces, cuando yo vengo a ver toda esta historia maravillosa, hermano, donde vemos a un Pablo ahora, hermano, convertido al Señor, donde aquella ceguera representaba la ceguera espiritual que él portaba, aquella ceguera física que le produjo ese encuentro con Dios representaba la ceguera espiritual que este hombre tenía. No podía ver, pensaba que veía, pensaba que tenía la razón, pensaba que él estaba haciendo lo correcto, pero más sin embargo no lo estaba haciendo. Y es por eso que Dios permite que esta ceguera física, hermano, la tenga por 3 días y 3 noches. Imagínate. Bien impresionante, hermano. Yo no sé si usted eso lo marca, lo sacude y dice, aún con todo eso, él estaba ahí, hermano, orando, estaba clamando la presencia de Dios, estaba pidiendo, hermano, que la revelación de Dios siguiera estando con él, dándole, hermano, aquella provisión. Y viene Ananías y me encanta porque ahora Ananías ya no le llama el perseguidor. Ananías ahora ya no le llama el hombre que asolaba a la iglesia o que azotaba a la iglesia. Ahora Ananías le llama a Pablo, a Saulo, le dice mi hermano. Ahora ya no era aquel hombre malo, perverso, hermano, que perseguía a la iglesia. Ahora un hermano más. Era alguien, hermano, que también iba a padecer por Cristo. No sabía tal vez Pablo lo que se le esperaba, hermano. No sabía Pablo las cosas que vendrían. Pero Dios sí sabía. Y le dijo, así que tú vas a darte cuenta lo que es difícil para ti y para todos los creyentes que me siguen, padecer por causa de mi nombre. Así que estas marcas, amado hermano, que tenía Pablo, vuelvo a decirlo, eran marcas físicas, marcas, hermano, que lo habían dañado en su cuerpo físico, pero también había marcas espirituales en su carácter.
Su carácter había sido formado, su carácter había sido tratado por el Señor, su carácter había sido moldeado por el Señor. Aleluya. Ahora su prioridad era Cristo, predicar a Cristo. Aleluya. No importando que lo menospreciaran, no importando que no lo quisieran en ningún lugar, no importando aunque no recibieran los suyos mismos el evangelio de Cristo, sino que lo rechazaran, no importando nada de eso. Él estuvo dispuesto a padecer por causa de ese nombre. Está aquí. Aleluya. Así que eso es maravilloso, hermano, porque vemos la inspiración de un hombre. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vemos la inspiración de un hombre, hermano, que estuvo dispuesto a recibir esas marcas, esas heridas, hermano, como símbolo, como señal, hermano, del sufrimiento y del servicio al nombre de Cristo. Así que me encanta todo eso, porque vemos entonces que este encuentro que él tuvo con el Señor fue tan maravilloso, hermano, que cambió a un hombre que estaba muerto, hermano, que estaba endurecido en su corazón, pero que más sin embargo produjo en él un impacto tal que marcó su espíritu, que marcó su ser, que marcó su interior, que marcó su corazón, que transformó su mente. Y eso es tan impactante, hermano, poder saber que hay hombres y mujeres que han sido tratados por el Señor de tal manera que no han vuelto a ser los mismos. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, que el trato que Dios ha tenido con nosotros, hermano, nos ha quebrado de tal manera que no hemos vuelto a ser los mismos, porque aquel que ha tenido un encuentro con la gloria de Dios no vuelve a ser el mismo, no vuelve a caminar igual, no vuelve a pensar igual, no vuelve a ser lo mismo. Aleluya, porque ahora tuvo un encuentro personal con el Señor Dios Todopoderoso. Así que puede dárselo fuerte al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces, ahora usted dirá, qué bonita historia, y eso qué tiene que ver con nosotros. Pues las marcas que nosotros, hermano, debemos de portar, o que nosotros tenemos como hijos de Dios, las marcas de Jesús en nosotros. Aleluya. Como ya lo dije, tal vez no tenemos marcas físicas, porque ¿a quién lo han apedreado por predicar a Cristo? Hermano Alex, ¿te lo han apedreado por predicar a Cristo en la calle? A alguien de los que están en evangelismo lo han apedreado, hermano, por predicar a Cristo. Lo más que nos hemos ganado, que es una mala cara, ¿sí o no, hermano? Y creo que eso es suficiente. Ya usted regresa a casa a Chico Palao y dice, ¿cómo me despreció aquel? Y ese rostro no se le borra en toda la, ay Dios, en toda la semana. Usted ve aquel rostro de aquella persona que lo menospreció, le rompió el tratado, se lo tiró en la cara. Ay, Dios mío. Y usted ve ese rostro, y eso fue suficiente para que aquella persona se desanime y diga, yo ya no voy, y le entra temor. Pero sabe una cosa, no hemos sido tal vez cada uno de nosotros llevados a tal nivel como lo fueron los apóstoles, de ser perseguidos, de tener cicatrices físicas. No las tenemos, hermano, a causa de nuestra fe, pero sí enfrentamos desafíos día con día. Sí nos enfrentamos con situaciones día con día. Sí nos enfrentamos a críticas, a señalamientos, a rechazos. Aleluya. Pero sabe una cosa, que cuando nosotros padezcamos por la causa de Cristo, dice la Biblia misma que estemos seguros que no padecemos por entrometernos en lo ajeno. Ay, Dios mío, ¿está conmigo? A veces hay personas que dicen, no, yo padezco por la causa de Cristo, hermano, pero está metido en todos lados, está metiendo la cuchara en todos lados, y no es por la causa de Cristo, es por el mal comportamiento, por la mala actitud, por las cosas que se hacen erróneas y equivocadas. Y dicen, que algunos ya no me hablan en la iglesia, pero ¿sabe qué? No es por causa de Cristo, es por causa de entrometerse en lo ajeno. Ay, Dios mío, no, hermano, no.
¿Sí o no? A veces padecemos, hermano, no por causa de Cristo, padecemos por causa de nuestras malas decisiones o por nuestras malas actitudes o acciones que nosotros mismos tenemos. Por eso es que padecemos, pero no por causa de Cristo. Pero ahora, si usted verdaderamente padece por la causa de Cristo, porque alguien, hermano, se levanta contra usted, pero usted sabe que usted está haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Cristo mismo lo dijo: mira, gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Acordaos que esto hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros. Así que por lo tanto nos gozamos y nos alegramos, aleluya, cuando la gente, hermano, no quiere saber de ti. Cuando en el trabajo, aleluya, muchos no quieren tener amistad contigo porque tú eres un aleluya, porque te convertiste al evangelio de Cristo. Oh, bendito, esas son las marcas que te identifican, aleluya. Cuando te rechazan por causa verdaderamente del nombre de Cristo, ahí es donde nosotros portamos esas marcas, porque es algo que te identifica, que te hace distinto, que te hace diferente. Tú no eres igual al resto de los demás. Los otros pueden comportarse como quieren. En el trabajo pueden ser los más pleitistas. Ay, Dios mío, déjeme termino, déjame avanzo. Pero estas cosas, hermano, que el resto de la gente puede hacer, pero que usted y yo no podemos hacer, porque tenemos marcas que nos identifican. Y déjeme mencionarlas rápidamente. Las marcas que nosotros portamos de Jesús son visibles en diferentes áreas de nuestras vidas. El amor incondicional número 1, amor a los enemigos, hermano, porque usted, cuando es una persona que tiene una marca de Jesús, que porta el Espíritu Santo, usted no odia a nadie, usted no desea mal para nadie, usted aún ama a los que le aborrecen. Ahora por aquellos que lo injurian y lo persiguen, hermano, clama por aquellos, aleluya, que desean su mal. Oh, gloria al nombre del Señor. El amor incondicional es una marca esencial en la vida del creyente. El amor, hermano, es el fruto del Espíritu que, ay, Dios mío, que identifica a los hijos de Dios, que los mantiene cerca del rebaño, que los hace, hermano, ser personas distintas, diferentes, porque es un amor incondicional. Entonces, todas esas cosas, hermanos, son marcas que están en nosotros. Otra de las marcas que nos identifican es la perseverancia de la fe. Está aquí, es la perseverancia de la fe. Hermano, usted no está continuamente en un culto para que lo mire el pastor, no. ¿Verdad que no? Usted está en un culto porque es perseverante en su fe. Usted está en un culto porque usted quiere agradar a Dios. Usted está en un culto porque viene a adorar a Dios. Usted está en un servicio porque ama a Dios, porque sabe que ha tenido un encuentro con Él, porque sabe que su presencia lo es todo para usted. Así que esa perseverancia, esa constancia lo hace a usted moverse, caminar, avanzar, porque es una marca, es algo distintivo. Mire, las personas se quedan hasta sorprendidas de muchos de nosotros, porque las personas pueden ver que muchos de ustedes han pasado enfermedades, han pasado situaciones de escasez, han pasado, hermano, tribulaciones, pérdidas aún de seres queridos, hermano, pero su perseverancia en la fe, pero su caminar en Cristo sigue siendo constante. Y la gente se sorprende y dice: ¿cómo puedes estar de pie en una situación así? ¿Cómo puedes mantenerte todavía y yendo a esa iglesia, orando en las vigilias, estando ahí en los ayunos? ¿Cómo puedes mantenerte de pie, perseverando en tu fe? Si mira todo lo que padeces y sufre, hermano, es una marca distinta. Alguien que lo grite conmigo: una marca que distingue a los hijos de Dios es la perseverancia, es, hermano, la constancia. Aleluya. Eso es lo que nos mantiene a nosotros de pie, firmes y constantes en la obra del Señor siempre.
Otra marca que nos identifica a nosotros es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios, vivir conforme a la palabra, aun cuando todos van en contra. Oiga, vivir conforme a la palabra, aun cuando todos van en contra, aun cuando la marca de Jesús, hermano, es esa obediencia que usted porta. Reflejar las marcas de Jesús implica estar dispuesto a sacrificar nuestras propias comodidades e ir en contra de la corriente. Obedecer a Dios, hermano, cuando todos van en contra, no es sencillo. Caminar diferente conforme el mundo camina, hermano, no es sencillo. Ir en contra de todos aquellos que van, hermano, hacia otra dirección, no es sencillo. Obedecer a Dios en estos tiempos, ay Dios mío, obedecer a Dios en estos últimos días, en lo que estamos viviendo, hermano, no es sencillo. Es más fácil caminar como todos caminan, es más fácil avanzar como el mundo avanza, es más fácil encajar con el mundo, aleluya, es más fácil aliarse con el mundo que llevar la contra de lo que el mundo lleva. Ay, 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 ay. Entonces, la obediencia a Dios es una marca que refleja en nosotros, hermanos, las marcas de Jesús. Y por último, y termino con eso, la humildad y el servicio. Una marca distintiva en la vida del creyente es la humildad y el servicio. Porque Él nos mostró, hermano, la humildad, diciendo que se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Él siendo Dios, Él estando en su gloria, se despojó de sí mismo. Ay, Dios mío, y dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, aleluya, porque aprendemos de Él. La humildad la provee Él, el servicio lo da Él, aleluya. El deseo, el querer, como el hacer de su buena voluntad viene de Él. Así que por lo tanto, mi hermano, algo que debe distinguirnos de todo lo demás debería de ser la humildad y el servicio. Así que me impacta porque el apóstol Pablo sabe que el propósito de esas marcas, hermano, era hacernos morir al yo, el hacernos morir al orgullo, el hacernos morir a nosotros mismos. Que podamos decir como Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque llevaba las marcas de Jesús. Su vida de Él es un testimonio viviente. Que tu vida, hermano, que la mía sea un testimonio viviente, sea un testimonio vivo, de poder hablar y testificar, aleluya, que el Dios que servimos es un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que cambia, que transforma, hermano, aún el corazón más endurecido, aún el corazón más perverso. Aleluya. La obra de la gracia de Cristo hace el trabajo en cada corazón. Ay, ay, ay. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque es su presencia. Es su presencia la que marca. Es su Espíritu Santo lo que marca mi ser. Yo no puedo ser igual. Yo no puedo ser el mismo. Yo no puedo continuar, hermano, aleluya, con mis propias prioridades. Pondré como prioridad a Cristo, como lo hizo Pablo. Pondré como prioridad, porque algo que me encanta es de que Pablo pudo decir: yo llevo las marcas de Cristo en mí. O sea, las marcas que yo tengo son las marcas de Jesús, pero las marcas que Él tiene son por causa mía. Yo no sé si usted entendió eso, pero Pablo decía: las marcas que yo porto son por causa de Jesús, pero las marcas que Él tiene son por causa mía. Él murió por mí en esa cruz. A Él lo hirieron con esos clavos en sus manos y en su pie. A Él lo hirieron con la corona de espina. A Él lo hirieron en su costado con una lanza. A Él lo latiguearon 39 veces. Aleluya. Esa marca que Jesús tiene
debían de ser para mí, debían de ser mías, aleluya, pero Él las porta, oh, para que yo hoy tenga vida, tenga salvación y tenga vida eterna. Oh, alguien que pueda adorar a Dios y decir: esas marcas las merecía yo, esas marcas las tenía que haber tenido yo, aleluya. Pero Él murió en esa cruz por ti y por mí. Oh, gloria a Dios. Sus marcas de Él, oh, son por causa mía. Son por causa mía. ¿Cómo no servir a Dios, hermano? Con pasión, con entrega y dedicación. ¿Cómo no darle a Cristo lo mejor de nuestra vida si Él se entregó todo por nosotros? Así que podamos decir, como dijo Pablo: de hoy en adelante, oiga, nadie me cause molestia, porque yo porto en mi cuerpo las marcas de Jesús. Eso es, ponte de pie en esta hora. Oh, gloria al Señor, aleluya. Esas marcas, hermano, son las que nos identifican. Esas marcas son las que nos hacen diferentes. Esas marcas son las que nos apartan del resto de la humanidad. Somos personas que hemos sido escogidas, apartadas con el propósito eterno de Dios, para redimirnos, para salvarnos, para que el propósito de Dios se cumpla en la vida nuestra. Eso es, Padre, te damos gracias. Gracias, amado Señor, por recordarnos que en tu presencia solamente puedo estar seguro. Gracias por recordarnos que tu presencia es la que me cambia, que tu presencia es la que hace la obra en mí. Soy una obra en construcción. Yo no sé si tú quieres correr este altar y decir: Señor, sigue trabajando conmigo, sigue obrando en mí, sigue haciendo tu voluntad en mí.